cuál es la situación actual del transporte urbano en nuestra capital particularmente. Estoy acompañado del ingeniero Manuel Chamorro, experto en transporte urbano. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Reinaldo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pico y placa funciona, por cierto, para los camiones de carga a partir de mañana, pero hoy vamos por partes. ¿Qué tal esta medida de pico y placa? Yo leía cifras oficiales, los números no los tengo en la memoria exactamente, pero creo que se había conseguido que las calles afectadas, ¿verdad?, por esta medida habían reducido su tiempo hasta en un 25%, pero que las calles alternas se habían saturado hasta un 40%. Entonces parece que la medida termina siendo o el remedio peor que la enfermedad. Claro, el pico y placa se ejecutó en varios países y justamente una de ellas es Colombia, que tiene bastante experiencia, pero en términos generales me parece que el pico y placa no está adecuadamente conceptualizado. O sea, el transporte es un servicio que trata de desarrollar que las personas se muevan, las personas, no los vehículos. Y un diagnóstico rápido del transporte en la ciudad de Lima, puedes notar que las vías están tomadas por los automóviles. En Lima, en Huacho, en París, donde sea, el vehículo que satura la infraestructura, porque congestión es saturación de la infraestructura. Que satura la infraestructura es el automóvil. ¿Ya? Pero el automóvil también es una lucha contra el ser humano mismo. Yo no puedo ir contra y decirte, ¿sabes qué? No te compras tu auto. Claro. Entonces, lo que se hace del Estado es promover aquellos sistemas que mueven masivamente. Nosotros los ingenieros trabajamos con datos. Más o menos el 80% de todos los viajes que hacen en la ciudad se hacen o caminando o en transporte público. Y justamente esos son los modos que hay que priorizar. Y ahora ojalá se pueda. Y solo el 20% es el que genera el caos que... 15% exactamente de automóviles, y hay otros modos más, pero 15% es el que satura la infraestructura. Pico y placa de autos o pico y placa de camiones, como están tratando de hacer ahora, lo único que van a lograr es que ciertamente en un corto periodo van a aliviar el tráfico en las vías donde están aplicando estas medidas. Pero va a pasar 3, 4, 6 meses y nuevamente el problema va a volver, porque cuando tú le das espacio al automóvil y sus variedades, o sea, le hace automóvil, taxi, colectivo, porque la gente tiene que viajar. Los vehículos pequeños van a tomar nuevamente de espacio. O sea, al final la medida no tiene éxito porque simplemente no estoy transportando más personas. Estoy haciendo que, con buena intención, sí es cierto, estoy tratando de que los vehículos vayan más rápido. Y ese no es el concepto del transporte. El transporte se ha hecho para transportar personas. Y bueno, si hubiera tiempo les explicaría el tema de demanda, cantidad de personas por eje. Es un tema bastante detallado, pero no creo que haya tiempo para explicarlo. Pero en general, rápidamente les puedo decir que el transporte público está llevando poca gente. El transporte público masivo, moderno, le hace TGA, Correo Rojo, el tren, están llevando poca cantidad de pasajeros de lo mucho más que podrían llevar. Salvo el metropolitano. El metropolitano sí está llevando una cantidad impresionante de pasajeros y creo que ha rebalsado sus expectativas. Pero en general lo que quiero decirles es que el transporte se hace para las personas. Hay que pensar un poco en las personas, no tanto en los vehículos. Usted le deja espacio al vehículo y se va a llenar. Es cuestión solamente de tiempo que vuelva a llenarse. Y acá un tiempo vamos a ver que las vías donde hemos dejado espacio se van a quedar más. Se van a llenar. Ahora, no podemos llorar sobre la leche derramada, pero es la consecuencia de la falta de visión de nuestros gobernantes a lo largo de las décadas pasadas, ¿no? Siempre se ha hablado del famoso Zanjón, la vía expresa, que fue motivo de crítica del alcalde Bedoya, que lo concluyó, ¿verdad? Pero lo inició Dibós. Sin embargo, qué bien le hizo por muchos años a la ciudad, ¿verdad? Lo que yo he llamado la mezquindad política no permitió que el tren eléctrico se te acabara hace 25 años atrás, lo hubiera hecho Fujimori y tendríamos probablemente la línea 3 en este momento funcionando, ¿no? A lo mucho tenemos ahora una línea, creo que Santiago tiene 5 o 6 líneas. 6 líneas, ¿no? Una ciudad con 5 millones de habitantes. Nosotros somos 10. Es una historia completamente diferente. Entonces, bueno, y la última vez que estuve en Santiago, el presidente Lagos estaba inaugurando ya los túneles de la continuidad del... Pero mira, disculpa que interrumpa,
El año 70, 1970, se hizo un estudio que se llama Metro de Lima, donde se identificó que la mayor cantidad de viajes que se hace en la ciudad se hace Cono Norte, centro de Lima, San Isidro, Miraflores. Ese es el eje de mayor demanda. Y se planteó un tren en el año 70. Estamos al año 2020 y no hay tren para ese eje. Claro. O sea, es una cosa impresionante. Porque a lo largo de toda la historia muchas decisiones han pasado no solamente por temas técnicos, sino por temas políticos. Claro. Entonces esto ha desviado y ha cambiado totalmente la estructura. En la ciudad de Lima ahora hay dos grandes ejes. El que te digo, norte, centro y Miraflores, San Isidro, y el otro eje es hacia San Juan de Lurigancho. Es una Y de gran demanda. El transporte tiene correlación entre la cantidad de gente y el tipo de vehículo que uno inserta. Hace unos años había una discusión entre bus o tren, cuando era incoherente eso, porque hay ejes donde se necesita tren y hay ojos de buses. Claro. Hay ejes donde... No son incompatibles, al contrario, complementarios. Claro. Y el centro de Lima, por ejemplo, necesita tren a gritos, o sea, no hay que ser tan estudioso. Pero ahí se hablaba que había un problema de hacerlo subterráneo porque se encontraban muchas cosas, mucha dificultad, tuberías muy antiguas. Sí, hay problemas, pero hay métodos ingenieriles que se pueden utilizar. Hay diferentes maneras, obviamente hay impactos, el tema no es sencillo, o sea, pero si yo quiero que la ciudad desarrolle, porque ese es el objetivo, y eso es un tema bien interesante, el transporte no se desarrolla en sí misma, el transporte se desarrolla para desarrollar algo. O sea, el transporte desarrolla actividad urbana. Entonces, el centro de Lima, ojalá que, digamos, poco a poco tenga capacidad de transporte y no una capacidad de transporte pequeñita. ¿No? O sea, pues, y ojalá las ciudades que nos están viendo, que ven Lima, de Trujillo, Arequipa, que son ciudades que están en franco crecimiento, puedan ver la realidad de Lima, pues para que ese señor gobernador regional de Arequipa, en eso debería estar pensando, planificando y visionando a su ciudad en los próximos 20, 30 años, ¿no? Y ojalá ellos no repitan el error que tenemos aquí en la capital. Pero bueno, decíamos, tenemos que hacer estos grandes proyectos a largo plazo, porque estos proyectos no se hacen sino con muchos años. ¿Qué medidas podemos tomar ahora? Y es lo que decía y defendía el pico placa el alcalde Muñoz, ¿no? Es peor no hacer nada, decía él. Nosotros estamos tomando medidas y vamos evaluando. Y pico y placa apuntaba a eso, pero no parece ser algo que se pueda sostener por mucho tiempo de manera efectiva. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para ir aliviando? Miren, hay propuestas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo se pueden hacer muchas cosas y es aplicar la ingeniería. Congestión significa saturación del espacio público y los técnicos sabemos que el congestionamiento tiene hasta 15 variables por las cuales se satura una vía. Lima utiliza más o menos entre el 30 y 40% de la capacidad instalada. O sea, 60% se pierde por mala instalación, por problemas de semáforos, cruces indebidos, problemas en el pavimento, cruce peatonal por donde quiera. O sea, 60% es un montón. Es un montón. O sea, avanzaríamos muchísimo si solamente aplicamos ingeniería. Tratáramos, aplicar ingeniería. El famoso control central que está implementándose poco a poco. ¿Cuál, perdón? El famoso control central de tráfico, que es hacer que el tráfico funcione como arenales y petituars. O sea, que los ejes viales importantes... inteligentes. Claro, inteligentes son... Ola verde que le llaman. Exactamente, ¿no? Eso se puede hacer, pero otra medida importante y rápida es trabajar todos estos temas de transporte público masivo. Y hay un tema técnico que desgraciadamente no hay tiempo para explicarlo, pero el corredor de transporte público funciona muy bien a la izquierda, con puerta a la izquierda, con semáforos sincronizados. Su capacidad de transporte se duplica, se triplica en comparación a lo que están haciendo ahora, que es transporte a la derecha. El bus va a la derecha y se pelea con el taxi, con el auto, con el camión, con todo el mundo. Cuando tú lo llevas a la izquierda... Puerta a la izquierda, entonces. Puerta a la izquierda, inclusive si uno evalúa bien el tema, cuando tú tienes un eje de transporte público en dos sentidos, utiliza un mismo espacio para los mismos de espera, para los andenes son los mismos para la misma cantidad. Necesitaríamos calles anchas, funcionaría para las... No, es que justamente ese es el tema de priorización. Mire, yo esa medida lo puedo tomar mañana en la avenida Tacna. Los buses los pongo al medio, obviamente tengo que acondicionar la infraestructura. Una especie de corredor vial. Exacto, es un corredor vial. El corredor vial, miren, datos. El corredor vial transporta 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 pasajeros hora. Los sistemas convencionales están llevando 4.000. Esto siempre lo repito porque es una cosa escandalosa, realmente. En la avenida Tacna, hace unos años, cuando estaban los microbuses, ¿se acuerdan que cuando tapaban 2 cuadras y era un lío estos microbuses asesinos?
Esas microbuses llevaban 18.000 personas por hora. 18.000. ¿Tú contabas? 18.000. ¿Tú ahora cuenta cuánto llevas en los buses azules? ¿Cuánto crees? No tengo ni idea. 4.000. ¿Por qué tanto? Y 18 a 4.000. ¿Qué han hecho los 14.000 restantes? Se han ido al metropolitano, están usando colectivos, estamos haciendo proyectos mal hechos y lo único que estamos haciendo es incentivar el automóvil. No sé, somos campeones en hacer proyectos para incentivar el uso del automóvil. Y ojalá esto se corrija porque lo único que vamos a hacer es complicándonos más y más el problema. O sea, hay que hacer proyectos de transporte rápido, masivos. Claro. Y baratos, ¿no? Y además, a través de eso, uno puede tomar entonces medidas ya restrictivas, ¿no? Porque tú le quitas la posibilidad de salir uno en su vehículo, pero no le damos una alternativa. O sea, y si me voy al metropolitano, saturo ya, si ya está, no está colapsado, ¿no? Hasta ahora está bien, o que mucha gente la sufre. El metropolitano está llegando, o sea, es una como tubería de agua que está así ya casi está llegando acá, al final. ya no puede más. O sea, pero si a eso le ponemos una carga de personas adicional, no va a poder llevarlas, ¿no? Claro. Entonces, el desarrollar, por ejemplo, hay un proyecto que hace años quieren los planificadores urbanos, peatonalizar el centro de la ciudad, por ejemplo. Que es un tema interesante porque uno debe promover los viajes peatonales. Pero si quiero hacer eso, tengo que darle una alternativa que la gente llegue al centro. Si no le doy alternativa, y eso es un transporte masivo, uno no puede restringir si no le da alternativa a las personas. Claro. Porque el usuario es bien racional, lo va a hacer de una u otra manera, porque tiene que trabajar y comer. Claro, tiene que movilizarse. Entonces, el mecanismo es el transporte público. Y más lo que preocupa ahora, y hay que decir la preocupación, es que actualmente ha pasado el transporte público a la ATU. Pero el transporte no puede despedazarse, digo yo. El transporte tiene tres partes, ya infraestructura, toda la parte física, tránsito y el transporte público, el modo. Eso es un solo cuerpo. Y es un sistema, debería ser. Es un sistema. Entonces, claro, tú no puedes hacer que una institución trabaje el transporte público y la otra institución trabaje el tránsito y otra institución la trabaje la infraestructura. Claro. Ahí van totalmente desarticulada. Van a tener unos líos impresionantes de coordinación de instituciones. Pero se suponía que la autoridad autónoma tenía esa capacidad de trabajo articulado y conjunto, ¿o no? Claro, pero lo que está pasando ahora es que el transporte público está pasando a la ATU, que la ATU sí es como concepto, es una muy buena idea, pero que están cometiendo, me parece a mí, esos errores porque están separando algo que es un todo. Y la realidad es que cuando quieran implementar van a tener problemas bien serios porque no puede separarse esas cosas. Bueno, ojalá nuestras autoridades puedan escuchar este tipo de observaciones y de propuestas, además, ¿no? Hay que aplicar la ingeniería, entonces es lo que hace mucha falta. Muchísimas gracias, hemos estado conversando con el ingeniero Manuel Chamorro, experto en transporte urbano.